A inicios de septiembre de 1944, tras la retirada masiva del ejército alemán en Normandía, los aliados llegan a la frontera alemana. Pretenden romper las líneas alemanas y avanzar hacia el corazón del Reich para así terminar con la guerra antes de la Navidad. Pero sucederá todo lo contrario, se darán cuenta de que Alemania no se rendirá tan fácil. Aún tendrán que luchar en batallas sangrientas hasta la capitulación de Alemania. Una de esas batallas fue la batalla de Aquisgrán, que será la primera ciudad alemana en caer ante los aliados. Aquisgrán, la antigua capital de Carlomagno del Sacro Imperio Romano Germánico, con Aquisgrán situada en una pequeña saliente del territorio alemán. La línea Cifrido recorría todo su lado este y su lado sur, y había otra línea de fortificaciones situada detrás de la ciudad. El general Collins quería evitar una lucha de desgaste casa por casa, así que decidió rodear la ciudad con la esperanza de que los alemanes se decidieran a salir. Pero este razonamiento no tenía en cuenta la lamentabilidad de fortaleza de Hitler, ni su obsesiva negativa a rendir las ciudades alemanas, y especialmente un lugar tan significativo, históricamente, como Aquisgrán. Hermann Göring diría después durante un interrogatorio en 1945, el Führer quería defender Aquisgrán hasta la última piedra, pretendía utilizarla como ejemplo para todas las demás ciudades alemanas. La repentina cercanía de las fuerzas estadounidenses el 11 de septiembre desencadenó el pánico. Los dirigentes del partido nazi, los destacamentos de la Luftwaffe, los funcionarios locales, la policía y los soldados emprendieron la huida hacia el este, en dirección a Colonia. Según el jefe del Estado Mayor del octavo ejército alemán, el espectáculo de la Luftwaffe y las tropas de las SS retirándose con sus mandos encabezando la retirada resultó muy perjudicial para la moral de la gente. Se metieron sin más a sus vehículos y se largaron. A consecuencia de ello se produjo un motín en Aquisgrán. Hitler ordenó que la población civil fuera evacuada, a la fuerza si era preciso. Sospechaba que la gente prefería una ocupación americana que pusiera fin a los bombardeos. Todos aquellos que no abandonaran la ciudad serían considerados traidores, pero las cosas no salieron como el Führer esperaba. El 12 de septiembre, la 12ª División Volksgrenadier fue enviada precipitadamente, pero la 11ª División Panzer, que se había retirado de Normandía, llegó primero. El oficial que estaba al mando, el general von Schering, canceló inmediatamente la orden de evacuación, y Schering restableció primero el orden, dando a sus Panzergrenadier instrucciones de disparar contra los saqueadores. Luego envió un llamamiento al comandante jefe de los americanos explicándole que había ordenado detener aquella evacuación absurda. La ciudad estaba abierta, pidiéndole que tratara a la población civil de manera humanitaria. Sin embargo, Collins siguió adelante con su plan de envolvimiento. La primera división de infantería avanzó desde el suroeste, junto con la división acorazada, pero el estado de los motores de los carros de combate después del larguísimo avance desde Normandía y la escasez de munición limitaban mucho la potencia del ataque, así que decidió reagruparse. Cuando a las autoridades nazis le quedó claro que la amenaza que se cernía sobre Aquisgrán no era inminente, los jerarcas volvieron precipitadamente a la ciudad para emprender de nuevo la evacuación de los civiles, mientras se preparaba un contraataque desde el noroeste, con el fin de impedir que la población quedara rodeada. No se sabe cómo se filtró la noticia de la carta enviada por Schering. El joven y audaz militar tuvo que esconderse para no ser arrestado bajo la acusación de derrotismo e incluso de traición. Sorprendentemente, Hitler le perdonaría más tarde. La evacuación forzosa de los civiles se llevó a cabo de manera brutal. La mayor parte de la población quería quedarse. Habían empezado a correr rumores descabellados acerca de que en Colonia se había desencadenado el tifus, como consecuencia de los lanzamientos de bombas bacteriológicas por parte de los aliados. Muchos creían incluso que los aliados poseían bombas que contenían bacilos de la peste negra. La 12ª División Volksgrenadier, que acababa de llegar del frente oriental, se enfrentó a la primera división de infantería cerca de Stolberg. Uno de sus oficiales escribió a un amigo para decirle que su regimiento, anteriormente tan orgulloso, había sido aplastado por completo en el frente oriental. De toda la unidad solo habían sobrevivido 6 oficiales y 3 de ellos estaban en el hospital. El regimiento había sido reconstruido por completo, con nuevo personal, nuevo equipo y ya estaba en acción. Habrían sufrido mucho cuando los lanzaron a efectuar un contraataque, sin darles tiempo apenas de bajarse de los trenes en cuanto llegaron a la estación. Los estadounidenses lanzaron unas barreras de fuego de artillería de tal intensidad que muchos soldados, viejos, combatientes del este, quedaron aturdidos.
El 11 de octubre, el noveno mando aéreo táctico bombardeó y ametralló durante 2 días Aquisgrán y el día 14 comenzó la lucha por la ciudad. Esa lucha fue casa por casa, habitación por habitación. Fue una lucha de ratas. Muchos consideraron esa batalla como la batalla de Stalingrado y se dieron cuenta de que aún les esperaba mucho por delante. Pese a los esfuerzos de las autoridades nazis por evacuar a los 160.000 personas que constituían la población civil, unas 40.000 habían logrado permanecer en ella. Las mujeres y los ancianos quedaron horrorizados al ver a las tropas alemanas convertir sus casas en búnkeres, reforzándolas con hormigón. Las fuerzas defensoras, formadas por casi 18.000 hombres, eran un conjunto muy heterogéneo al mando del general Wilk, formando tropas regulares de las Waffen-SS, marineros de la Kriegsmarine, prestando servicio como soldados de infantería y algunos batallones de fortaleza de poca calidad. Antes de que Aquisgrán quedara rodeada por completo, el 16 de octubre los alemanes lograron meter precipitadamente a la ciudad un batallón de las SS, algunas divisiones de artillería, una brigada de cañones de asalto y algunos ingenieros de combate. Los integrantes de los batallones de fortaleza eran los que se pensaba que se rendirían con más facilidad a la primera oportunidad que se les presentara, pero el comandante Heymann de la 12ª División de Infantería observaba: tenía el mejor material humano imaginable. La mitad de sus integrantes son personal naval destinado al arma de submarinos. Contaba además con 150 hombres de la división de las SS Listandarte Adolf Hitler, pero estos últimos querían retirarse por su cuenta. Heymann tuvo que advertirles severamente de que la orden de Hitler de retener la ciudad hasta el final les afectaba tanto a ellos como a cualquier otro combatiente. El ataque estadounidense comenzó con 2 batallones de la primera división procedentes del norte y del noroeste, una faena que deberían haber hecho 2 regimientos, como dijo luego en tono de queja cierto oficial. El objetivo principal era asegurarse de que las compañías adyacentes permanecieran en estrecho contacto para impedir que el enemigo se colara entre ellas y atacar por el flanco o por detrás. Para asegurarnos de que ningún individuo ni ningún grupo pequeño era rebasado, registramos cada habitación y cada aseo de cada edificio. Además, todas las cloacas fueron voladas. Esto no solo dio a nuestras tropas la seguridad de que no iban a ser víctimas de francotiradores que disparaban por la espalda, sino que permitió a los mandos y al personal de abastecimiento funcionar con más eficacia por detrás de las líneas. La primera división actuó con carros de combate y con cazacarros que marchaban bastante por delante, cada uno de ellos protegido por un pelotón de infantería contra alemanes provistos de lanzagranadas contra carro Panzerfaust. En los M4 Sherman se montó una ametralladora de calibre 50 extra en el frontal derecho de la torreta. Este añadido resultó muy útil en la lucha calle por calle de Aquisgrán para acabar con los disparos provenientes de las ventanas de los pisos superiores. Sabiendo que los soldados alemanes pasaban de un edificio a otro por los subterráneos, los estadounidenses no tardaron en descubrir que el fuego de mortero y de las piezas de artillería de largo alcance era muy inseguro y a menudo resultaba peligroso para sus propios hombres en el combate urbano, de modo que insistían en el fuego directo, siempre que era posible. En cualquier caso, las espoletas de los proyectiles estadounidenses eran tan sensibles que estallaban en cuanto tocaban un tejado y causaban pocos daños en el interior del edificio. El fuego de su artillería era tan intenso que el general Wilk, el oficial al mando de las fuerzas alemanas de la ciudad, tuvo que trasladar su puesto de mando a un refugio antiaéreo. Los pocos cañones de asalto que acabamos de recibir no tardaron en quedar fuera de combate, contaría Wilk más tarde. Solo con unas cuantas carabinas es imposible retener una ciudad. En realidad los alemanes tenían algo más que carabinas y supieron utilizar con mucha eficacia sus morteros pesados de 120 milímetros. Se comprobó que la lucha calle por calle es una labor lenta y tediosa que requiere mucho ejercicio físico y tiempo si se quiere registrar los edificios a conciencia. Limpiar una casa, según les había dicho a los soldados, significaba disparar constantemente contra cada ventana hasta que se encontraran todos dentro del edificio. Luego, con un hombre alerta provisto de una granada en la mano y los otros 2 cubriéndolos con sus fusiles, habría que ir pasando de habitación en habitación, pero no se tardó en descubrir que había que marcar visiblemente las casas ocupadas por las propias tropas. En numerosas ocasiones hemos sufrido bajas debido a las granadas lanzadas al interior de los edificios o por los disparos efectuados contra ellos por nuestras propias tropas después de haber sido ya ocupados. Como había descubierto el ejército rojo, la artillería pesada a corta distancia era el medio de avanzar más rentable, además del más destructivo. Los estadounidenses utilizaron en Aquisgrán Long Tom
autopropulsados de 155 milímetros, a una distancia incluso de 150 metros. El general Wilk reconocería tras su rendición que el fuego directo del cañón de 150 milímetros era demoledor y resultaba desmoralizante. En cierta ocasión, una bomba atravesó por completo 3 casas antes de explotar en una cuarta y convertirla en escombros. El 16 de octubre, las divisiones de infantería se reunieron por fin al noroeste de Aquisgrán, no sin sufrir previamente graves pérdidas. 2 días después, Himmler declaraba que cada caserío alemán será defendido hasta el final. Pero el 21 de octubre el general Wilk se rindió junto con el resto de sus hombres, exhaustos y hambrientos. No era ningún partidario de Hitler y sabía que la matanza seguía adelante solo porque el Führer vivía en su propio mundo de fantasía. Hasta su ayudante me ha contado que el Führer vive rodeado de mentiras. Uno de los hombres de Wilk se quejaría más tarde. Lo peor de ser hecho prisionero fue tener que desfilar por las calles de Aquisgrán. La población civil se comportó peor que los franceses. Dijo, nos abuchearon y los estadounidenses se vieron obligados a interponerse. No podemos hacer nada si sus casas han sido reducidos a escombros. El ministro de propaganda Joseph Goebbels intentó mitigar el impacto de la derrota. La propaganda nazi aseguraba al pueblo alemán que el tiempo ganado en Aquisgrán y Amberes ha hecho que la fortaleza de Alemania sea inexpugnable. La Luftwaffe está siendo rejuvenecida y Alemania tiene ahora más piezas de artillería y más carros de combate que poner en el campo de batalla. Para el 18 de octubre, justo cuando la batalla de Aquisgrán llegaba a su fin, Eisenhower y el alto mando aliado dio lugar a un nuevo plan de avanzar por el bosque de Jürgen. Ni los altos mandos ni las tropas en general tenían la menor idea de los horrores que les guardaban allí.